vos estás en plena campaña política y quien te está escuchando en este momento, vos lo que tenés es una garantía, lo hablábamos al principio, ¿verdad? Es decir, las causas en tu vida, como en el caso de Marcos, han templado una actividad en la cual la política es una herramienta para llevar adelante aspiraciones que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver, en fin, con esa serie de cosas que se han perseguido a lo largo de la vida. No es la política en sí, sino la herramienta. Pero frente a un desafío electoral, quien está escuchando dice, bueno, perfecto, yo creo fundamentalmente en la honestidad de Mazzoni, ¿no? Julián es honesto, Julián ha llegado a la política como una cosa, es una herramienta, esa es la mejor garantía de la honestidad de su trabajo. Pero en cuanto a lo concreto, cuando vos trazás los tres ejes, ¿verdad? ¿Qué es lo central que os dije? Si no querés usar la palabra promesa, no la uses. Pero ¿qué es lo que vos planteás para transformarte o para que tu candidatura sea una opción real para quien tiene que votar? No sé si es claro lo que planteo, ¿no? Sí, está bien. Sí, sí. Bueno, yo digo, eso en primer lugar lo que se señala, ¿no? La, digamos, convicción de que hay una forma distinta de hacer política. Nosotros en el departamento de La Valleja acabamos de recibir la rendición de cuentas del año 2019 con números 1.332 millones de pesos de ingreso a la Intendencia Departamental, un 70% que va a retribuciones personales, un 18% más o menos a funcionamiento, un 11% a inversiones, y no llega al 1% el gasto de la Junta Departamental de La Valleja. Y es un tema fundamental garantizar la estabilidad. Durante La Valleja ha funcionado con lo que acá se le llama las changas, que a veces tiene que ir todos los meses, no es de un mes, y hay gente que lleva años en eso. Ese es un tema, quizá el partido. A Marcos que contara un poco su experiencia como el primer intendente frente amplista de Canelones, ¿no? En qué cosas él sintió que fundamentalmente la intendencia de Canelones cambió en ese momento, que puede ser interesante para que los vecinos y las vecinas de La Valleja puedan hacer una lectura también de lo que puede ser la primera intendencia frente amplista en ese departamento. Sí, a mí me parece que tener la perspectiva que va ligado a lo que planteaba Julián. Nosotros está bien, no podemos generar promesas livianas, pero sí, cuando uno tiene definiciones políticas, nosotros decíamos al principio en Canelones, bomberos y albañiles. Bomberos para resolver lo urgente en aquel momento, que era la situación económica, la deuda, la maquinaria, los residuos, etcétera, y al mismo tiempo un plan, una metropolitana muy significativa, que tiene áreas productivas. Entonces, definimos un plan estratégico sobre la base de 5 vértices, que son el sustento de lo que ha sido el gobierno de Canelones en estos 15 años, y que venía de 100 años de gobierno de los partidos tradicionales, particularmente del Partido Colorado. Primer vértice, institucional, que era un poco lo que planteaba recién Julián. Estatuto del trabajador municipal, presupuestación con normas claras de trabajador municipal, ingreso por concurso. En nuestra administración se hicieron 835 llamados por concurso, que fue la forma de entrar. Expediente electrónico, transparencia en todo lo que es la información, no solo a la Junta Departamental, sino a la población. Primer vértice institucional. Y para esto acuerdo, en la medida de lo posible, con todos los actores políticos. A nosotros
la negociación por la deuda, el fideicomiso por la deuda, la votó el sector mayoritario del Partido Nacional, el Frente y el sector mayoritario del Partido Nacional. No lo votó el herrerismo. Por ende, logramos, como decía muy bien Julián, la posibilidad de un diálogo de tal manera que cuando se logran objetivos que son institucionales tenga el mayor respaldo. Con respecto a los trabajadores, lo mismo. Nosotros ingresamos en julio del 2005, en diciembre hicimos un acuerdo con ADIOM por 5 años, se repitió al empezar el 2010 y repitió Yamandú en el 2015. O sea que se trabajó los 15 años con un convenio que implicaba categoría, estatuto, incremento del salario real de los trabajadores municipales, que acompañó el incremento de los 15 años de incremento del salario en el país, incremento del salario mínimo. Vértice institucional. Segundo, vértice territorial. Y hay un plan con los 3 ejes. Alumbrado, ahí hay que apostar porque el alumbrado, sin duda, los vecinos lo que más celebraban cuando íbamos a los barrios era alumbrar para caminar tranquilos. Las calles, la gestión participativa en los residuos, eso a nosotros nos dio un gran resultado. No le encontrábamos la vuelta como le pasa a Montevideo, y entonces empezamos primero con los contenedores, luego formulamos cooperativa de trabajadores de la limpieza, es decir, las grandes ciudades de Canelones son cooperativas de limpieza, que teníamos un enorme temor cuando hicimos y sin embargo ha dado un gran resultado. Cooperativa social de barrido que complementa la limpieza grande, pasan 2 veces por día en cada ciudad, o una vez por día, de acuerdo al volumen, el barrendero tradicional, y participación con el contenedor domiciliario. Hoy hay 100.000 contenedores domiciliarios, es decir, prácticamente 1 cada 4 habitantes urbanos tiene su contenedor, que se coordina, que pase el camión, lo recoge 3 veces por semana, y se firma un convenio entre la comisión del barrio, cada vecino que recibe su contenedor, y la intendencia, y el municipio local. Gestión participativa de los residuos, ese es un tema clave. En el vértice territorial, nosotros nos pareció fundamental tener una perspectiva de las microrregiones, es decir, por la complejidad del departamento. La ciudad de la costa tiene su plan, Canelones, Santa Lucía, el eje de la ruta 6, la ruta 7 que pega ya con La Valleja, y lo mismo el área metropolitana. Planificación territorial, es decir, una planificación del plan de obra, del plan de alumbrado, del plan de gestión de residuos, con un ordenamiento de acuerdo a las regiones. Segundo vértice, entonces, el vértice territorial. Tercer vértice, el vértice social, que para nosotros es fundamental. Y esto lo abro en 3 ítems que tú lo planteabas muy bien, Julián. Pacto educativo. Somos socios con las autoridades de la enseñanza. Nosotros nos preocupamos mucho por generar terrenos, predios, infraestructura. Se duplicó la SUTU en Canelones, se duplicaron las escuelas de tiempo completo, se aumentaron los liceos y se triplicaron los CAIF, en ese que nosotros llamamos pacto educativo. Pacto en salud. La intendencia antes tenía policlínicas. Nosotros lo que hicimos fue, concomitante al sistema integrado de salud, las policlínicas que eran de la intendencia pasaron a salud pública. Nosotros le brindamos el personal y luego el terreno, la infraestructura, y pudimos desarrollar un plan de atención primaria pública y complementada con el privado. Pacto en salud. Y tercero, la infancia, que hoy es clave. De ahí surge, nosotros pusimos en marcha lo que llamamos el Canelones
con la mirada de los niños. Y de eso surge el Canelones Crece Contigo, que después es Uruguay Crece Contigo. Los primeros 1000 días se juega el destino de cada niño, de cada niña, en cómo está alimentado, el afecto, el cariño. Y ahí el gobierno departamental, vos, Julián, que conocés cada barrio de Minas o cada barrio de cada uno de los pueblos, conocés con nombre propio el rostro de la pobreza, de la vulnerabilidad, fulán, aquella familia, aquel. Entonces, la articulación en el territorio de estos programas, el eje es la intendencia. No es el ministerio de tal, tal o tal. El eje es el gobierno departamental, en cercanía, que identifica, que marca, que precisa. Cuarto aspecto, el cuarto vértice, el desarrollo productivo sustentable. Nosotros en ese sentido definimos en 7 regiones Canelones en función de la historia, de la identidad y de la producción. El Canelones turístico, la Costa de Oro, el Canelones productivo de la zona avícola, de la zona lechera, de la pequeña pero importante zona ganadera, la zona vitivinicultora, las distintas áreas que caracterizan a Canelones productor de alimentos. Regiones en función de la historia, de la identidad y de la vocación productiva. Y luego los corredores industriales. El eje de la ruta 101, el eje de la ruta 8, el eje de la ruta 5. Desarrollo productivo pegado a eje de producción tecnológica. El Parque Industrial de Pando, el Data Center de Antel y en la ruta 5 la potencialidad de asociarse con la Universidad de la República. Y el quinto aspecto, que para nosotros es fundamental, es el vértice cultural. Es una pata imprescindible del desarrollo y también ahí la intendencia pasa a ser el eje y mucho más en La Valleja. Yo no voy a hablar de tu departamento, Julián, que vos conocés bien, y mucho más con tus antecedentes familiares y culturales. Pero la cultura, el patrimonio, la identidad es marca de pertenencia, marca de confianza, es generadora de trabajo, de oportunidades, de nuevos desarrollos productivos, y el patrimonio en particular afirma una suerte de orgullo, de identidad, de pertenencia que un gobierno departamental debe trabajar. Nosotros nos fijamos esos objetivos con un plan estratégico, con un ordenamiento territorial acorde a este plan estratégico, sobre todo en Ciudad de la Costa, que había crecido sin ninguna planificación. Ahora se acaba de aprobar el plan de ordenamiento rural, que es sumamente importante, marcando los territorios que defienden la identidad de la soberanía de Canelones, que es la producción familiar y la agroecología, marcando límites a la producción sojera u otras producciones. Entonces, el plan de ordenamiento productivo, territorial, de desarrollo urbanístico, en una perspectiva a 20, 25, 30 años. Entonces, me parece que el frente, como bien vos lo decís, desde el conocimiento muy profundo que ustedes tienen, del equipo que ustedes conforman, el frente en La Valleja, tiene que marcar una perspectiva de plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, sin promesas fáciles. No vamos a decir, vamos a generar miles de puestos de trabajo, no. La clave es eso, y un plan que vos digas, estos son las fortalezas de nuestro departamento y esto es lo que sobre estas fortalezas pensamos construir. Y procurar, como bien vos lo planteabas, un amplio consenso político con los trabajadores, no solo los trabajadores de Adión, sino con los trabajadores en general, la central, los distintos actores de la sociedad trabajadora y la sociedad en su conjunto. Parece que esa es un poco la perspectiva que un gobierno frente amplista tiene que desarrollar hacia adelante y entusiasmar. Venimos para transformar, no solo para tapar los pozos ni para prender los focos. Eso lo puede hacer cualquier buen gestor,
No, lo nuestro es una perspectiva mucho más profunda. Por eso en Canelones se consolida un gobierno frente amplista después de 100 años de gobierno de partidos tradicionales. Confieso que los primeros, y esto volviendo al principio, cuando tú preguntabas, Claudio, mi mayor angustia como militante del Frente es que después de 100 años que gobernaban los partidos tradicionales, particularmente el Partido Colorado en Canelones, que fuéramos a perder esta intendencia que tanto había costado. Nosotros somos expresión de cuánta gente luchó para que un buen día fuera el Frente de Gobierno a nivel nacional y también a nivel de nuestro departamento. Venimos sobre hombros de gigantes. Entonces, la principal responsabilidad que uno sentía era no defraudar. Es decir, que Canelones fue frente amplista en el 2005 y siguiera siendo frente amplista y lo sigue siendo. La Valleja, a mi entender, tiene que levantar esa perspectiva. Y bueno, yo le tengo mucha fe a Julián y a su equipo y a los compañeros del Frente de la Valleja, ¿no? Perdonen que me voy largo, pero me entusiasmo. Me parece muy interesante que acaba de plantear Marcos, que es el concepto de identidad también, no solamente en la perspectiva cultural, sino la identidad también como generadora de trabajo, ¿no? Esto vinculado a una raíz tan profunda que tiene La Valleja, el sentido identitario de La Valleja, tan agarrado, tan templado, digamos, desde su geografía a su mundo cultural, a su mundo deportivo, a sus aspectos industriales, ¿no? Y me parece fantástico esto que decía Marcos, de que en realidad, bueno, tapar los pozos los tapa cualquiera, ¿no? Es decir, el tema es cómo se entra, cómo uno se pronuncia, cómo se expresa en el alma de la gente de La Valleja, ¿no? Cómo construye desde ese lugar y cómo construye desde esa perspectiva lo que quieren del departamento y que se lleva, ¿no? Que es esta cosa curiosa del sentido de pertenencia que se lleva por el mundo, ¿no? Minuano donde tú vayas, como decía pero que es real, ¿no? Y que sucede y que Minas lo tiene vaya, Marcos, un recuerdo muy especial a Gonzalo, ¿no? En todo esto, claro. cuando Gonzalo significaba la cultura con aquel proyecto de la cultura de trabajo. Y en este caso, referido a la identidad. Julián, no sé, comentate algo al respecto. Me levantaron varios centros. Ahora, no, el problema es, en primer lugar, estos años de desarrollo del departamento, de los últimos años, yo arrancaría inclusive antes de la dictadura, pero particularmente el terrible momento de la dictadura en el departamento de La Valleja y el posterior desarrollo han generado como de alguna manera una pérdida de confianza de la ciudadanía del departamento en su destino, y es lo que ustedes nos están planteando. Cuando nosotros nos planteamos un gobierno que implique la participación, en ese proceso de participación lo primero que hay que hacer es lograr que la ciudadanía en su conjunto se convenza de que tiene determinado destino para cumplir, digamos. Y ese destino tiene que ver con esa construcción colectiva. Por ejemplo, Marcos señala toda la diversidad del departamento de Canelones. La Valleja, sin ser un departamento tan rico, pero tiene una importante diversidad. Nosotros podemos generar situaciones de cultura muy importantes, de turismo muy importante, ese turismo que tiene sus vínculos con la cultura. Por ejemplo, tener un lugar como Villa Serrana, que fue pensado por Vilamajó como una, digamos, una urbanización que tiene determinados tipos de objetivos generales que deben ser respetados, que el ordenamiento territorial debe estar organizado así. La zona ganadera del departamento de La Valleja, la producción agropecuaria del norte de nuestro departamento, hay que encontrar los mecanismos, es decir, toda la zona agroindustrial que es José Pedro Varela, que es un vértice ahí que recoge desde el norte de
Rocha, el sur de 33, zonas de Florida. Es decir, hay realmente inmensas posibilidades, pero lo que tiene que haber es un gran acuerdo departamental que permita trazar, como decía Marco, un proyecto para 25 o 30 años, que es lo que nos proponemos, justamente en ese proceso de participación. Y también hay que señalar que llevamos 10 años con el mismo presupuesto departamental, es decir, en ese proceso de desconocimiento de la Junta Departamental, la Intendencia Departamental de La Valleja no fue capaz de generar la negociación para tener presupuesto y está con el mismo presupuesto desde 2010 y por lo tanto haciendo lo que se le antoja desde el punto de vista administrativo y permanentemente observada por el Tribunal de Cuentas. La construcción de un presupuesto departamental que apunte a todas estas cosas es una tarea de titanes, pero yo creo que siguiendo los lineamientos que nos hemos trazado, el primer año va a ser un año de muchísimo trabajo que va a permitir sentar las bases para que en los siguientes años de desarrollo de la Intendencia Departamental Frente Amplista podamos realmente lograr todos esos objetivos que se plantean. Y la identidad del Departamento de La Valleja tiene algunos momentos muy importantes, inclusive desde su origen, ¿no? Porque nosotros en esta zona, de alguna manera, las huestes artiguistas jugaron un gran papel, que es desconocido por la inmensa mayoría de los habitantes del departamento, porque los artigas tenían un peso fundamental en Casupá, pero en toda la zona de Minas, y La Valleja estaba vinculada a eso. Después tenemos momentos culminantes del desarrollo productivo, porque no he hablado de ese tema, pero es un tema central que tiene que estar en la campaña, que es toda la industria cementera. La industria, hay una parte privada y otra parte estatal, el gobierno de Frente Amplio hizo una inversión importante, pero todavía falta, hay que trabajar el tema del Portland, que es identidad también del departamento de La Valleja, el tema de la industria alimenticia, lo que es de salud, y ahora se han desarrollado en el sur del departamento frigoríficos, que están vinculados también al norte y al oeste de Canelones. Es decir, que tenemos que lograr encontrar un gran cauce departamental que permita trazar ese plan, pero ese plan, más allá de que lo haga el sistema político, tiene que ser carne en la población en su conjunto y una gran convicción. Agregaría también en el aspecto cultural lo que Claudio señalaba, que tuvo grandes enfrentamientos basquetbolísticos con este departamento, y que es un departamento de deportistas también, ¿no? Todo eso es complejo, pero es el gran desafío que nos planteamos de Frente Amplista. Pero yo no quiero terminar sin... Hay algunas preguntas que se formulan acá que quiero dejarlas para ver si podemos ir redondeando con algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, Mapa que pregunta cuáles son las políticas culturales prioritarias en La Valleja teniendo en cuenta el desmantelamiento de la cultura que ha sufrido el departamento en los últimos 30 años. Otra persona, que es Ceballos, que dice, la infancia es clave, Canelones crece contigo, señala. Arriba esa excelente iniciativa. El eje es el gobierno de cercanía, La Valleja tiene que priorizar la infancia. Martín Irizarry, ese pacto educativo es posible en La Valleja. Ese pacto incluye la matriz de política educativa que se ha seguido desde los 90, de ser otra, ¿cuál sería? Dejo en estas tres preguntas que se lanzaron o que dejaron los vecinos y las vecinas que están haciendo la transmisión. Bueno, yo creo que la experiencia de Canelones también puede responder, pero obviamente que en este momento las preguntas van más dirigidas hacia mi persona, sobre la identidad, sobre el deterioro de la cultura departamental. No solo es de los últimos 30 años, en realidad uno de los grandes objetivos de la dictadura en el departamento fue la liquidación de la cultura y de algunas experiencias culturales que eran ampliamente participativa, ¿no? Es decir, yo recuerdo que la primer casa de la cultura en el interior fue en Minas y el inspirador fue don Santiago Dossetti.
Y ese proceso de participación y de generar posibilidades culturales en el departamento fue lentamente deteriorándose hasta naufragar definitivamente en los tiempos de la dictadura y nunca fue recuperado posteriormente. Nosotros tenemos la experiencia en nuestro equipo de gente que ha participado en los centros MEC, que han jugado realmente una posibilidad importante. Hay compañeros que tienen iniciativas privadas que han sido siempre muy fructíferas en el departamento de La Valleja. Yo recuerdo Amigos del Arte como forma particular, y hoy el Centro Cultural La Casa Encantada ha permitido, digamos, de alguna manera, incorporar expresiones populares de la cultura. Eso en primer lugar. Bueno, el tema de la niñez, me parece que todos los que somos de izquierda tenemos una especial sensibilidad por ese tema y nos preocupa mucho cómo se va a seguir desarrollando, digamos, el Sistema Nacional Integrado de Salud y la red de asistencia primaria en el próximo gobierno. Como señalaba Marcos, la Intendencia Departamental puede jugar un papel fundamental en ese sentido. Esa experiencia que los compañeros de Canelones han tenido, me parece que está muy bueno que se tomen las medidas desde La Valleja para poder, a partir de ellas, seguir trabajando. En el tema de educación, siempre la inmensa preocupación que tenemos en este momento es todo lo que se ha aprobado en la LUC, en la agresión a la autonomía de la educación pública, la limitación a la participación en el ámbito de los consejos, etcétera, etcétera. Es decir que lo que sí puede hacer una intendencia es generar posibilidades para apoyar desde el punto de vista material los centros educativos y generar algunas alternativas, particularmente en estos días desde la Junta Departamental y de alguna manera confirmando esto que yo digo, que es fundamental que la Junta participe en el gobierno, hemos logrado solucionar temas relacionados a la instalación de la universidad en el departamento, que era un debe que recién se logró resolver en este último periodo con grandes esfuerzos de los estudiantes y de la Comisión Pro Universidad en La Valleja y con una muy poca comprensión de parte del Ejecutivo Departamental. Hasta que la Junta no tomó carta en el asunto y generó una condición con los 3 partidos políticos trabajando y generando consenso, no se avanzó en la solución final. Así que aquí estamos mostrando de alguna manera el camino de la participación para poder apoyar a la educación en el departamento de La Valleja.